Alfredo Villavicencio, y uno trata de hacer el mejor esfuerzo. Soy profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica, profesor también de la Facultad de Derecho de San Marcos, y la verdad que encantado de estar esta tarde con ustedes. Yo quisiera más que todo dar algunas pautas generales sobre el tema que me ha tocado hoy día exponer, que es la contratación temporal, y luego plantear algún espacio como para poder conversar acerca de los contratos temporales, ¿no? Hay cierta idea de que la contratación temporal es una contratación absolutamente contraria a la estabilidad laboral, ¿no? Y la estabilidad laboral tiene básicamente dos juegos que son los que la doctrina normalmente ha identificado: la estabilidad laboral de entrada, la estabilidad laboral de salida, ¿no? La de entrada tiene que ver con la lógica de contratación del trabajador. Si al trabajador lo contrato por tiempo indefinido, quiere decir que estoy respetando su estabilidad. Si lo contrato a plazo fijo, no la estaría respetando. Y lo mismo, al finalizar el contrato, yo tengo la posibilidad de establecer sistemas de reparación absoluta, o sea, con reposición del trabajador, estabilidad absoluta de salida, o estabilidad relativa si es que le pago una indemnización, o sea, en otras palabras, compro el despido. Nosotros nos vamos a centrar en la primera, pero tampoco digamos que la contratación temporal fue siempre una contratación absolutamente contradictoria e incompatible con la regla de estabilidad laboral. Al contrario, la contratación temporal en muchos códigos y en muchos ordenamientos es complementaria a la contratación indefinida. ¿Y por qué? Porque hay determinados contratos temporales que han vivido al lado de la contratación indefinida toda la vida. Por ejemplo, contrato de obra. Toda la vida existió el contrato de obra, y ese contrato de obra camina paralelo a la contratación indefinida. Por ejemplo, el contrato de suplencia. O sea, suplencia siempre hubo, ¿no? Por ejemplo, madres que salen embarazadas, que tienen que tener un descanso pre y postnatal. En ese periodo yo tengo que contratar a alguien hasta que regrese el titular del puesto. Contrato de suplencia siempre hubo. Con lo cual, identificar la incompatibilidad entre la contratación indefinida y la contratación temporal, creo que eso hay que ponerle algún tipo de puntos suspensivos. El Tribunal Constitucional se ha pronunciado en muchísimas ocasiones de que lo que sí tiene que haber es una coincidencia entre el tipo de puesto y el tipo de contrato. ¿Por qué? Porque si el puesto es permanente, y ahí aparece, en puestos permanentes, los contratos tienen que ser indefinidos. Y en puestos temporales o esporádicos, los contratos sí pueden ser temporales. Por ejemplo, el caso de un telefonista o de una secretaria o de un secretario de una empresa es una labor permanente. O sea, a nadie se le va a ocurrir que yo contrato a un telefonista solamente por un tiempo. La labor es permanente. Entonces, si es una labor permanente, ese contrato tiene que ser indefinido. Y al contrario, por ejemplo, si yo quiero contratar a un contador para que me haga un trabajo de contabilidad, digamos, de 2 meses en el año, noviembre y diciembre, yo lo puedo contratar por ese periodo, y ese trabajador sería un contrato de servicio específico de obra. Con lo cual, el puesto es esporádico. Pero si el puesto es permanente, obviamente la contratación debería ser indefinida. El chofer de una empresa es un puesto permanente, ¿no? Ahora ustedes me podrán decir, no, pero es que el empleador lo quiere tener solamente por un tiempo y después lo va a despedir. Eso no hace la permanencia o la temporalidad de un puesto.
la voluntad del empleador no juega en la decisión y en la definición. Lo que juega es la naturaleza del puesto. Entonces, si el puesto es un puesto, por ejemplo, un abogado en una asesoría jurídica, es un puesto permanente, ¿no? Que luego el empleador quiera tercerizar eso y rompe la duración del contrato, eso es otra cosa. Para mí sería un despido. Pero ustedes tienen que analizar la naturaleza de la actividad, y esa actividad, si es permanente, corresponderá a un contrato indefinido; si es temporal, corresponderá a un contrato temporal. Entonces, ¿dónde viene la contradicción? Cuando contratos temporales penetran en actividades principales. Y esta es la crítica que se hace a la legislación fujimorista de los años 90, ¿no? La ley de fomento del empleo, que crea contratos temporales en actividades permanentes. Por ejemplo, poner un caso: inicio de actividad empresarial. Entonces, yo voy a poner mi restaurante. Pongo mi restaurante y de pronto tengo la posibilidad de contratar a mis trabajadores hasta 3 años con contratos temporales. La pregunta es, si yo voy a contratar a un cocinero en un restaurante, ¿esa es una actividad permanente o es una actividad temporal? Es una actividad permanente. El cocinero de un restaurante, o sea, es parte de la actividad central del restaurante. Y si yo a ese cocinero, porque estoy empezando mi actividad empresarial, lo contrato con un contrato temporal de inicio, la legislación me lo permite. Entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido? Que la legislación, en algunos casos, ha transformado labores permanentes en temporales en su forma, en los contratos. Eso es lo criticable, ¿no? Y más aún, ustedes saben que hoy en día los contratos temporales, según las estadísticas del Ministerio de Trabajo, el Ministerio saca un anuario todos los años, y ya los contratos temporales han superado a los contratos indefinidos en número. Y de todos los contratos temporales que superan los 3 millones de trabajadores, de todos los contratos temporales, el contrato de inicio e incremento de actividad significa casi el 50% de los contratos sujetos a modalidad. En otras palabras, el empleador peruano utiliza los contratos temporales en actividades permanentes, ¿no? O sea, no utiliza los contratos temporales cuando debiera de utilizarlos, sino fuerza su aplicación en actividades permanentes. ¿Por qué? Porque, como vamos a ver después, el contrato de inicio de actividad no se agota solamente en cuando empieza una actividad, sino también se puede sumar a incrementos de actividad. Entonces, yo tengo un restaurante, pongo una mesa más en la calle, y al poner una mesa más estoy incrementando mi actividad. Puedo contratar a 1 o a 2 mozos, digamos, llevando el tema hacia lo radical y hacia lo ridículo, pero lo podría contratar por contratos temporales cuando la actividad de un mozo sería una actividad permanente, ¿no? Para un restaurante. Pasamos, por favor. Entonces, el problema viene en que, por un lado, los contratos temporales, estos que nos estamos refiriendo y los cuestionados, le quitan estabilidad al trabajador. O sea, las actividades permanentes, contratos indefinidos que debieran tener estos trabajadores, se transforman en temporales, y eso hace que haya una afectación constitucional, o sea, una intervención sobre uno de los derechos. A lo mejor puede que el tema sea explicado desde la política de empleo, o sea, ¿qué cosa quiere hacer el legislador peruano en los años 90? Quiere que las empresas puedan ponerse a producir sin generar riesgos económicos para ellos. Entonces hay políticas de empleo. ¿Cuáles son las políticas de empleo? Las de Fujimori fueron siempre las de reducir los beneficios sociales, los beneficios laborales, hacer al trabajador más barato, y de pronto esa situación iba a generar mayor despegue productivo. Tan simple como eso, ¿no? Entonces, ¿yo qué hago? Si quiero generar más empresas, entonces voy a darle a los empresarios un contrato de inicio o incremento de actividad para que ellos se animen a generar más productividad. Yo no sé si las políticas laborales solamente servirían para eso, porque entiendo que un empleador
lo que no va a fijarse solamente en si puede contratar o no a un trabajador a plazo fijo, sino tendrá que ver si tiene un mercado donde vender sus productos, si tiene suficiente tecnología para ser más importante su producción, si es que este mismo empleador tiene aranceles más bajos, o sea, tributos más bajos que incentiven la mayor productividad. En fin, tenemos como dos intereses, la de generar mayor empleo y el interés del trabajador de tener estabilidad laboral. Creo que el interés del trabajador de tener estabilidad laboral está subsumido en el artículo 22 de la Constitución, derecho al trabajo, ¿no? Y además, el artículo 7D del Protocolo de San Salvador, como ustedes saben, los convenios internacionales interpretan los derechos reconocidos en la Constitución a través de la cuarta disposición final y transitoria de la Constitución. Entonces, yo le diría así: el contenido del artículo 22 que menciona el derecho al trabajo y que la Constitución no lo llega a definir, va a estar definido en el artículo 7D, que dice la estabilidad. ¿Qué cosa es el derecho al trabajo? Y dice la estabilidad de los trabajadores en sus empleos, ¿no? Entonces, ese protocolo es el que le da una solidez especial al interés del trabajador. Creo que eso ha venido siendo también incorporado en la jurisprudencia del tribunal, y ustedes tienen ahí el expediente 1874, que dice lo siguiente: hay una preferencia por la contratación laboral por tiempo indefinido respecto de la duración determinada, la que tiene carácter excepcional y procede únicamente cuando el objeto del contrato sea el desarrollo de labores con un alcance limitado en el tiempo, sea por la concurrencia de determinadas circunstancias o por la naturaleza temporal o accidental del servicio que se va a prestar. O sea, el Tribunal Constitucional lo tiene muy claro. Para puestos permanentes van contratos indefinidos. Para labores esporádicas, transitorias, excepcionales, van contratos temporales. Entonces, vamos a dividir los contratos temporales en dos tipos. Ustedes, a partir de su artículo 57, ¿no? de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, a partir del artículo, en realidad, 53, que dice lo siguiente: los contratos de trabajo sujetos a modalidad pueden celebrarse cuando así lo requieran las necesidades del mercado o mayor producción en la empresa, así como cuando lo exija la naturaleza temporal o accidental del servicio que se va a prestar o de la obra que se va a ejecutar. Entonces, los contratos van a ser contratos temporales porque la naturaleza de la prestación lo dice. No me estoy refiriendo a la actividad empresarial, me estoy refiriendo al puesto de trabajo, porque si ustedes pasan a la actividad empresarial, ahí pueden haber algunas actividades empresariales que pueden ser ciertamente indefinidas, pero dentro de esas actividades empresariales pueden haber puestos específicos que sean temporales. Por ejemplo, yo podría decir, una universidad es un centro de trabajo que tiene puestos permanentes, sus profesores, ¿no? O sea, ¿quién puede negar que los profesores tienen una indefinición en el contrato? Ahora, ¿pueden haber puestos temporales dentro de esa universidad? Sí, pueden haber contratos de suplencia. Puede que yo quiera contratar a unos trabajadores para que hagan un monumento, y al acabar el monumento se van a tener que ir. Contrato de obra. ¿En qué diferenciaría el contrato de obra civil del contrato de obra laboral? En que en el contrato de obra civil yo comprometo un resultado, ¿no? Comprometo un resultado. En el contrato de obra laboral, como todo contrato laboral, yo comprometo una prestación de servicio. Y en esa prestación de servicio lo relaciono a, eventualmente, es decir, una obra concreta. En este caso, el monumento, yo lo podría hacer de dos tipos.
podría decir, contratar a una persona o a un grupo de personas y decirle, vengan a construir un monumento. Y no les doy nada. Ellos vienen con sus materiales, ellos mismos se autoorganizan. Ese sería un contrato de obra civil. Ellos mismos se autoorganizan y me prometen un resultado. El contrato laboral sería el caso en que el trabajador va a entrar con un registro de entrada y de salida, porque lo que me interesa es tenerlo ahí, ¿no? Yo le voy a prestar las escaleras, le voy a prestar la pintura, le voy a prestar el cincel para que pueda trabajar todos los medios de producción. Eso ya me da un poder de dirección sobre esa persona y yo organizo su actividad. Ahí está la diferencia. Entonces, los contratos temporales los voy a dividir en dos. Los estrictamente temporales, que serían los típicamente temporales, los que toda la vida fueron temporales, y los contratos desvirtuados, digamos, ¿no? O sea, los contratos donde eventualmente la ley crea una ficción de fraude. Entonces, vamos a empezar por los contratos estrictamente temporales. Contrato de obra. El artículo 63 dice, de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, tiene por objeto el celebrado entre un empleador y un trabajador con objeto previamente establecido y de duración determinada. En realidad, aquí hay un tema que sería el de... es un concepto genérico. O sea, si nosotros revisamos la calificación que hace el contrato ocasional, y por eso es que se indica ahí, hay que diferenciarlo con el contrato ocasional. El contrato ocasional es mucho más explícito de lo que busca. Miren lo que dice, el contrato accidental ocasional es aquel celebrado entre un empleador y un trabajador para atender necesidades transitorias distintas de la actividad habitual del centro de trabajo. Ese me parecería en el artículo 60, donde la Ley de Productividad y Competitividad Laboral conceptualiza el contrato ocasional, me parece que es claramente el concepto de un contrato de obra. Necesidades transitorias y necesidades no habituales del centro de trabajo. Pero sin embargo, el contrato de obra, el que estamos analizando, dice simplemente con objeto previamente establecido y de duración determinada. No importa si es la actividad principal o si es la actividad secundaria, no importa si son actividades netamente transitorias o si yo las vuelvo transitorias, ¿no? Tanto es así que ustedes habrán visto la sentencia de la Corte Suprema, donde la Corte Suprema para los contratos de obra ponen un plazo primero fueron 5 años y después fueron 8, ¿no? Dicen que hay una laguna del derecho porque no hay, digamos, regulación para establecer el plazo máximo y por tanto ponen el plazo de 8 años. No se sabe de dónde sacan el plazo de 8 años, atienden al principio de razonabilidad, pero creo que ahí hay dos temas bien cuestionables. El primero, es mentira que no haya un plazo, porque el contrato de obra tiene un plazo concreto, que es la duración que resulte necesaria, ¿no? La que resulte necesaria. Y la que resulte necesaria es una condición resolutoria. Será una condición resolutoria. Yo pongo la condición y cuando se cumpla esa condición, automáticamente mi contrato termina. El contrato de obra no está sujeto a un plazo fijo o a un término fijo. Yo podría poner en un contrato de obra, va a terminar al año, pero eso no va a mandar. Lo que manda es cuándo acabo la obra. Y si la obra se acaba antes del año, ese contrato queda sin efecto. Es referencial, ¿no? Con lo cual, aquí diríamos que sí hay un plazo máximo, que es la duración de la obra. Y si es que eventualmente no hay como dice la Corte Suprema, no hay un supuesto de
de regulación, y por eso utiliza los principios generales para subsanar esa omisión, al final de cuentas, lo que estamos haciendo es que la Corte Suprema está pasando por encima de lo que dice la propia legislación. El primer cuestionamiento era ese, precisamente la norma sí tiene un plazo, que sería la corrección resolutoria, y el segundo es ¿por qué una actividad laboral duraría tanto tiempo? ¿Por qué duraría tanto tiempo? 8 años, si es que de pronto no nos fijamos solamente en el puesto, sino en la actividad empresarial. Porque los casos que ha tomado en cuenta la Corte Suprema, por ejemplo, son casos de obras de gran envergadura, una carretera que puede durar 30 años o una represa que puede durar 25 años. Entonces, claro, ahí la Corte Suprema dice, pueden haber contratos temporales hasta el máximo de 8 años, pero en realidad quien trabaja más de 8 años probablemente desde el comienzo está haciendo una actividad permanente. Y no solamente una actividad permanente, sino una actividad que debería ser contratada con contrato indefinido. Por eso, volvemos a la misma situación. ¿Qué cosa es la obra? Casi todo se puede partir en pequeñas obras. Todo, o sea, hasta la producción de tornillos en una empresa. Yo podría decir, eventualmente, cada 100 tornillos vamos a tomar en cuenta como si fuera una obra. Pero esa es una actividad permanente. Yo no puedo partirla así. Es más, en algún momento, como el contrato se denomina contrato de obra o servicio específico, decía, por ejemplo, la labor del chofer es un servicio específico. Es un servicio específico porque es especializado, pero no es específico en el tiempo, ¿no? Y aquí lo que tenemos que ver es que el contrato de obra es un contrato sujeto a una condición resolutoria y debería aplicarse solamente a situaciones estrictamente temporales y esporádicas. Otro contrato típico de carácter temporal es el de suplencia, ¿no? Aquel celebrado entre un empleador y un trabajador con el objeto que éste sustituya a un trabajador estable de la empresa, cuyo vínculo laboral se encuentra suspendido por alguna causa justificada prevista en la legislación vigente o por efecto de disposiciones convencionales aplicables al centro de trabajo. ¿Qué cosa es el contrato de suplencia? Es un tipo de contrato donde hay un trabajador titular, que es el que está desempeñando el puesto, y ese trabajador titular tiene que salir por una licencia, cualquiera que fuera, ¿no? Tiene que irse del puesto. Entonces, cuando él se va, o cuando ella se va, automáticamente viene el trabajador suplente. Ese trabajador suplente va a tener un contrato por el tiempo en que el titular no está en el puesto. Solamente por ese tiempo. Volvemos al tema de la madre embarazada que va a dar a luz, entonces se va por su descanso pre y postnatal de 105 días y de pronto durante esos 105 días el empleador necesita contratar a alguien, ¿no? Entonces trae a un trabajador suplente. Ese trabajador suplente, por eso se dice, va a reemplazar a ese trabajador, como dice la norma, estable de la empresa. A ese trabajador estable de la empresa. Entendamos por estable como el trabajador titular, digamos, porque si entendemos estable como un trabajador permanente, quiere decir que solamente un trabajador con contrato indefinido puede salir, o una trabajadora podría salir solamente embarazada. O sea, una trabajadora contratada a contrato a plazo fijo no puede salir embarazada y no podría salir de licencia. No, sería ilógico. O sea, tanto un contrato indefinido como un contrato temporal pueden dar pie a un contrato de suplencia. Cualquiera de los dos. No obstante, trabajador titular de la empresa.
creo que pudo ser más preciso. ¿Y por qué titular, digamos, del puesto de trabajo? Porque si yo comienzo a hacer lo que se llama suplencias en cascadas, eso me puede llevar a un problema grave. O sea, imagínense ustedes, hay una trabajadora que es la trabajadora titular del puesto, la primera. Se saca una beca y se va a estudiar 2 años al extranjero. Esos 2 años le suspenden el contrato y traen a un trabajador que la va a reemplazar, un trabajador suplente, ¿no? Ahora, o una trabajadora suplente. Esa trabajadora suplente sale embarazada. Con lo cual, ya una está en el extranjero estudiando, la segunda sale embarazada y tiene que llamar a uno más. Habría una cascada prácticamente triple. El problema es cuando se desnaturaliza el contrato. ¿Qué pasa si de repente la segunda trabajadora, la que sale embarazada, ya no quiere regresar a trabajar? Entonces el que estaba en el puesto dice, no regresa, entonces yo voy a ser el que se queda con el puesto, porque se desnaturaliza el contrato. Sería inconcebible, porque le está quitando el puesto al verdadero titular, a la verdadera titular, que fue la que se fue a estudiar fuera. Por eso el contrato de suplencia solamente puede ser un contrato que relacione al titular con el suplente, con nadie más, ¿no? Con nadie más. Aquí hay un tema también de la suplencia. En el segundo párrafo, o en el tercer párrafo, dice: en esta modalidad de contrato se encuentran comprendidas las coberturas de puestos de trabajo estable, cuyo titular, por razones de orden administrativo, debe desarrollar temporalmente otras labores en el mismo centro de trabajo, ¿no? Entonces, por ejemplo, a un abogado que por vacaciones de su jefe lo nombran director y por ese tiempo, y de pronto queda libre su espacio, entonces, claro, le van a dar una licencia, llega el suplente y se hace cargo de ese puesto. También serviría para razones administrativas. Sin embargo, en el Poder Judicial, y esto ha llegado a muchos casos, digamos, de la Corte Suprema y del Tribunal Constitucional, se han utilizado los contratos de suplencia para contratar trabajadores, secretario de sala, secretario de juzgado, hasta que se puedan realizar los concursos, ¿no? Y ahí sí, ni por asomo hay un contrato de suplencia, porque el contrato de suplencia requiere que exista un titular que pide precisamente licencia y se va por un tiempo, entonces entra un trabajador que lo va a suplir, pero si es que nosotros decimos esa plaza no es de nadie, pero va a ser de alguien en 3 meses que vamos a convocar al concurso y que ya va a salir un ganador, a las personas que la contratas no le puedes decir que va a entrar a reemplazar a un sujeto concreto. O sea, estaría entrando a una plaza que no tiene dueño hasta ese momento. Y si el puesto es permanente, se ganó, porque al final de cuentas, como muchas veces lo ha dicho el Tribunal Constitucional, a ese trabajador le va a corresponder por el puesto permanente un contrato indefinido. Entonces es naturalización. Secretarios de sala que han ganado su ingreso a la judicatura, a estos cargos, digamos, por desnaturalización de contrato, ¿no? Y que hoy día se ve cuestionado con la sentencia Huatuco, porque el propio tribunal dice, claro, para que tú tengas posibilidad de reposición en tu puesto, tienes que haber entrado por concurso. Por mandato judicial, a ese puesto no corresponde la protección de la reposición. O sea, juegan varios temas alrededor, ¿no? Y la duración hasta que regrese el titular del puesto. Aquí también el contrato de suplencia es bastante explícito y dice
el empleador deberá reservar el puesto a su titular, quien conserva su derecho de readmisión en la empresa, operando con su reincorporación oportuna la extinción del contrato de suplencia. Entonces, vuelvo a repetir, así como el contrato de obra, el contrato de suplencia está sujeto a una condición resolutoria. Cuando regresa el titular, esa es la condición resolutoria. Y no dice cuando debe regresar, dice cuando regresa oportunamente. Entonces yo pongo, por ejemplo, el caso. Hay una madre gestante que sale a su descanso pre y postnatal, pero tiene complicaciones en el parto. Y por prescripción médica le dicen, no van a ser los 105 días, sino van a ser 150. Yo podría decir que entonces se le pasó el plazo y que ya el suplente va a entrar en su puesto de manera indefinida. No. Ahí la propia razón de la suplencia sustentaría el retorno oportuno de esa trabajadora. Así como quien, por ejemplo, se saca una beca y se va a estudiar al extranjero o se va a estudiar afuera y dice, yo tengo que regresar dentro de 2 años. Y el empleador dice, le voy a hacer un contrato de suplencia a esta persona por 2 años. Pero si al otro lo jalan, por ejemplo, y se tiene que venir al año, ya hay una reincorporación oportuna. Y correspondería que en ese marco, ese trabajador reclame su puesto y el suplente se vaya porque el contrato de obra termina, está sometido a una condición resolutoria, no está sometido a un término fijo, como la mayoría de otros casos, ¿no? Entonces, contrato de obra, contrato de suplencia, típicamente temporales, coexistieron con los contratos indefinidos siempre, y este es otro de los contratos importantes de los propiamente temporales. El objeto, aquel que se celebra entre un empleador y un trabajador con el objeto de atender incrementos coyunturales de la producción originados por variaciones sustanciales de la demanda en el mercado, aun cuando se trate de labores ordinarias que formen parte de la actividad normal de la empresa y que no pueden ser satisfechas con personal permanente. Este sería el caso, por ejemplo, de crisis en China. Es una razón que tiene que ser del mercado, o sea, no es de la propia empresa. La razón viene desde fuera de la empresa. Entonces, crisis en China, y dice que eso hace que aumente la demanda de chompas. Y esta empresa hace chompas, pero con los 100 trabajadores que tiene, no va a poder cumplir con toda la demanda que ahora tiene del mercado porque hay una crisis en China. Entonces su demanda se ha duplicado. ¿Qué tiene que hacer? Que contrate personal de refuerzo. Pero vas a contratar personal de refuerzo, digamos, hasta que termine esa razón de la crisis. Porque después ya no lo vas a necesitar, vas a regresar a tu mismo número, ¿no? No es el caso de... Dense cuenta que en esta situación la razón viene desde fuera y además es imprevisible. Pero no es el caso, por ejemplo, de Donofrio, que yo sé que todos los enero y febrero van a tener un aumento de productividad de helados. O Donofrio con el tema de los panetones en determinados periodos del año, ¿no? Yo voy a necesitar más trabajadores, seguramente para producir. Pero ese no es el contrato de necesidad del mercado. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el caso de enero y febrero, la razón no es un incremento imprevisible. Ahí tendremos un contrato de temporada, si ustedes quieren. O sea, hay una repetición anual de determinados ciclos productivos donde hay un alza. En el contrato de necesidad del mercado, yo necesito el personal de refuerzo porque de pronto surgió algo que yo no lo había previsto. Y necesito contratarlos. Ahora, el personal de refuerzo tendría que estar en relación causal directa con la necesidad. ¿Por qué? Porque tampoco ustedes me podrían decir, es que la empresa necesita hacer más chompas, entonces voy a contratar a un vigilante más.
No, pues. O sea, sería la posibilidad de contratar a un operario más para que haga más chompas. Porque esa es la razón. Ahora, ¿podría darse un caso en que yo contrate a un vigilante? Claro, tendría que ser el caso en que, por ejemplo, tenga que crear un nuevo turno. Entonces, creo un nuevo turno y contrato a un vigilante para que cubra la vigilancia nocturna. Ahí sí, pero un vigilante en el turno diurno, cuando ya lo que se necesita es contratar al personal de las actividades ordinarias para que cumplan con las labores de productividad, eso ya es otra cosa, ¿no? Si bien la obra y suplencia son contratos sujetos a condición resolutoria, este de aquí debería ser también sujeto a condición resolutoria. O sea, cuando acaba la crisis, debería acabar el contrato. Sin embargo, la ley lo coloca como un término fijo y dice hasta 5 años, ¿no? Creo que debería ser una condición resolutoria, no un término fijo, porque le da pie al empleador a contratar durante un periodo bastante grande y que a veces puede no relacionarse con el plazo de duración. De todos modos, es un contrato complejo de probar, ¿no? La mayoría de empresas tienen miedo probablemente utilizarlo porque luego poderlo probar es complicado y es muy difícil, ¿no? Por ejemplo, hay un caso de la Corte Suprema donde una empresa de agua contrata a un señor que era el que se iba a encargar de la fiscalización de una motobomba, ¿no? Y la empresa, ¿qué es lo que dice? Dice, lo que pasa es que ha aumentado la población en Arequipa. Entonces, como ha aumentado la población en Arequipa, contrato de necesidad del mercado y necesito brindar más servicio. Grave error. ¿Por qué? Porque aunque la situación viene desde fuera de la empresa, el aumento de la población es un aumento que no es temporal, ni previsible tampoco, es un aumento permanente, ¿no? Será un aumento permanente. ¿Cómo es que ahora aumenta la población y dentro de poco no va a estar? Que son los casos de necesidad del mercado. Ahora, si usted me dice, es que vino una población de un país que expulsó a 1000 personas y las trajeron y las pusieron en una ciudad y dentro de 6 meses se van a regresar, ahí sí puede haber una necesidad del mercado. Pero si hay un aumento poblacional, salvo que las mates, no hay otra forma de reducir nuevamente ese número de personas, ¿no? Esos creo que serían los 3 contratos estrictamente temporales, rigurosamente temporales y que toda la vida han existido como contratos temporales. Los contratos temporales desvirtuados, digamos, el contrato típico es el de inicio e incremento de actividad. Originados tanto por el inicio de la actividad productiva, o sea, cuando empiezas una actividad empresarial, por ejemplo, yo podría decir, empieza una universidad, todos mis trabajadores, profesores, personal administrativo, todos van a entrar en un contrato temporal. ¿Pero por qué? Si sus labores son permanentes, porque lo dice la norma. O sea, en este caso la norma fuerza la temporalidad. Y como les digo, este es un contrato que tiene un uso espectacular en el Perú. O sea, más del 50% de los contratos temporales son de inicio o incremento de actividad. Pero no está solamente el cuestionamiento en la primera parte, actividad productiva, sino en la segunda, como la posterior instalación o apertura de nuevos establecimientos o mercados, así como el inicio de nuevas actividades o el incremento de las ya existentes dentro de la misma empresa. Entonces, una empresa o una universidad, por ejemplo, que funciona en determinada ciudad, pero ahora quiere formar una filial en otra ciudad, la formas y
y así formes una persona jurídica distinta o mantengas la misma personalidad jurídica, tienes el derecho a contratar temporalmente a estos trabajadores hasta los 3 años. Claro, porque al final de cuentas te está diciendo o la apertura de nuevos establecimientos o mercados, así como el inicio de nuevas actividades o el incremento de las ya existentes dentro de la misma empresa. Entonces tiene un ámbito de irradiación de temporalidad absoluto, ¿no? La duración son 3 años y hay un término fijo y no hay derecho de preferencia. Estos contratos temporales están teniendo mucho, una revolución muy fuerte, por ejemplo, en los temas de subcontratación a veces, ¿no? O sea, de pronto lo contrata una empresa, luego pasa a otra empresa con contratos temporales, y también en los grupos de empresas, ¿no? Donde, por ejemplo, un grupo puede tener 2 o 3 personas jurídicas y lo hace trabajar 3 años en una, luego 3 años en otra, 3 años en la otra, y vuelve a empezar el mismo efecto, con el efecto, digamos, cuestionable que trae toda temporalidad. ¿Cuáles son los efectos de la temporalidad? Al margen de si sea buena o mala, o si esto produce un efecto de promoción del empleo. En primer lugar, los trabajadores no se afilian a sindicatos, ¿no? Porque ¿quién se va a afiliar si mi cabeza pende de una renovación de mi contrato dentro de 2 o 3 meses? O sea, es la misma historia, por ejemplo, el contrato CAS en el Estado, ¿no? Que es peor todavía, porque el contrato CAS en actividades permanentes, el Estado fuerza la temporalidad sin causa. Aquí por lo menos está poniendo una causa legal, ¿no? En el contrato CAS, ninguna. Y en estos casos, lo que habría es una intención de generar mayor empuje empresarial. Ya después de 25 años, ya probablemente fue suficiente, ¿no? Ya la intervención sobre el derecho al trabajo, a la temporalidad de los trabajadores, tiene pues un límite que tiene que ponderarse. O sea, el Tribunal Constitucional siempre ha dicho, la intervención sobre derechos constitucionales debería ser temporal. Ya 25 años es pues un plazo aceptable. Entonces, la sindicación es un primer elemento. Y otro es la alta rotación, termina generando también un incremento en la siniestralidad laboral. O sea, han aumentado los accidentes de trabajo según la cifra del Ministerio, y básicamente por el tema de temporalidad, ¿no? O sea, son trabajadores que van rotando porque acaban sus contratos y van pasando a otras actividades. Y la impericia muchas veces hace que puedan cometer errores y tener efectos perjudiciales, ¿no? El contrato de reconversión empresarial sería un segundo contrato de estos de fomento. Si el de inicio de incremento de actividad era para generar mayor actividad empresarial, este de reconversión empresarial tiene el mismo objeto, que las empresas sean más, digamos, más modernas, ¿no? Y que puedan reconvertirse, reorganizarse, que tecnológicamente tengan mayor impacto. Pero miren lo que dice: celebrado en virtud de la sustitución, ampliación o modificación de las actividades desarrolladas de la empresa, y en general toda variación de carácter tecnológico en las maquinarias, equipos, instalaciones, medios de producción, sistemas, métodos, procedimientos productivos y administrativos. Primer problema: cuando yo hago una reconversión tecnológica, cambio un software, ¿cómo cuantifico cuántos trabajadores pueden entrar dentro de la reconversión? Imposible de hacer, ¿no? En segundo lugar, las empresas se tienen que reconvertir y tienen que hacerse más competitivas, no porque vayan a contratar trabajadores a plazo fijo, sino por sus razones productivas, ¿no? Y para ser más productivos, no solamente necesitas incentivar
los cambios tecnológicos y organizativos desde el punto de vista laboral. Ha sido un mal consejo desde hace más de 20 años, ¿no? La lógica parece que fuera: hay que reducir beneficios laborales, no solamente los económicos, sino también los de estabilidad laboral, y si tienes trabajadores más dispuestos a entrar y a salir a una empresa, tú vas a tener mayor interés o en generar actividad empresarial o en reorganizar tu actividad empresarial. Mentira, ¿no? Porque el empleador o el empresario, yo creo que piensa de manera distinta. O sea, el empresario, ¿qué cosa quiere? Quiere créditos, quiere menos tributos, quiere probablemente mercado donde pueda vender sus productos, quiere personal más calificado, no quiere solamente personas con contratos temporales. Y ahí el derecho de trabajo ha sido, quizás habría que planteárnoslo en términos generales, ha sido disfuncional, ¿no? Porque la funcionalidad del derecho de trabajo siempre fue esa función histórica de conciliación de los intereses. Aquí parece como que ya el derecho del trabajo ha sido un regente de la crisis, ¿no? Entonces, hay problemas críticos de productividad. ¿Quién tiene la culpa? El trabajador. Entonces, al trabajador hay que reducirle beneficios y hay que reducirle protecciones, ¿no? A pesar de que sean protecciones constitucionales. Y en el tema de la duración son 2 años, término fijo, y habría que evaluar si estamos ante un límite de ese objeto o no. Sí. Otro contrato que ya ustedes también lo deben conocer es el de contrato de zonas, contrato de industrias exportadoras y de zonas francas, de un decreto ley del año 78, más o menos, 22342. O sea, estamos hablando ya de un régimen de 30 y tantos años, ¿no? Hoy día en el Congreso se está discutiendo también la posibilidad de reformar esa situación, porque, claro, ¿por qué los exportadores van a tener posibilidad de contratar con contratos de obra a todos sus trabajadores? Dice, se puede contratar personal temporal en el número que las empresas industriales exportadoras requieran. Tienen que ser empresas exportadoras, o sea, tienen que presentar sus contratos con empresas extranjeras. Y la contratación temporal se llevará a cabo por obra determinada, tomando en cuenta para ello el contrato, orden de compra o el documento que origine la exportación. Topito, varias de las textiles, ¿no? En industria textil se utiliza mucho este contrato, y es un contrato que todas las actividades permanentes las transforma en temporales, y que, por ejemplo, la gente de Topito tiene contratos cada mes o a lo máximo cada mes y 10 días. Entonces, claro, resulta curioso entender cómo en un marco de ese tipo, por ejemplo, se ha podido formar un sindicato que tiene más de 400 trabajadores, ¿no? O sea, deben ser ya las situaciones extremas que han llevado a que los trabajadores, a pesar de la dificultad, se unen y formen un sindicato. Pero digamos que aquí cualquier trabajador, sean los que estén en relación con la producción o sea el personal administrativo, todos entran dentro de la contratación temporal, ¿no? Y ese es un tema que podría contratar a un telefonista, o podría contratar a mi contador con contratos de obra. ¿Por qué? Porque es una empresa que tiene contratos con empresas extranjeras para poder exportar los bienes que producen. Con lo cual, aquí hay otro efecto de esta lógica de fomento, ¿no? ¿Cómo hago más interesante a mis exportadores para que ellos sean más fuertes? Entonces les voy a dar facilidades para que puedan contratar a plazo fijo. Es una forma
bastante distorsionada de entender la productividad empresarial y que al final de cuentas genera una afectación bastante grande sobre los contratos de estos trabajadores. La duración no tiene. O sea, como es un régimen específico y te permite contratar por obra, puedes pasarte 20 años con contratos de mes, ¿no? Si ya el contrato de obra en el sector privado, en el 728, tiene un sistema que a los 8 años sería el tope, ellos no lo tienen. Entonces, ¿qué están pidiendo ahora estos trabajadores? Pasar al régimen de 728. O sea, lo único que están pidiendo es pasar al régimen de 728 con el abanico de posibilidades que tendría el empleador, pero lo que tienen hoy es sumamente peor de lo que podrían tener si pasan al 728, digamos, ¿no? Entonces, estos son los contratos que entenderíamos como los contratos propiamente temporales y los contratos de otra parte desvirtuados, ¿no? Para ir cerrando un poco los círculos, digamos que la contratación temporal es excepcional, aunque en los números la contratación temporal hoy día sea más importante que la de contrato indefinido. ¿Por qué? Porque hay una legislación hipócrita, ¿no? La legislación dice la presunción corre a favor del contrato indefinido, pero en realidad el artículo 82 abre las puertas a cualquier modalidad contractual siempre que la naturaleza sea temporal. O sea, ni siquiera se centran en los 9 tipos de contratos temporales que se plantean en la ley de productividad, sino hay una suerte de cajón desastre, el artículo 82, que dice y todos los supuestos que tengan naturaleza temporal podrán ser contratados también con carácter temporal. Los límites que tiene la contratación temporal son límites como para encorsetarla y que no se vaya más allá de esas situaciones. Cuando fallan los límites, o sea, en otras palabras, cuando el empleador incumple el límite, automáticamente el contrato se transforma en uno de carácter indefinido. Por efectos de la presunción del artículo 4, o sea, en toda prestación personal, remunerada y subordinada, hay un contrato indefinido, es una presunción fuerte, ¿no?